OncoSummit Chile 2020. OncoSummit 2020 es patrocinado y auspiciado por Ministerio de Salud, Gobierno de Chile, Facultad de Medicina, Universidad Mayor, Laboratorios Lilly, Takeda, Pfizer, Sandoz, Teva, Grünenthal, AstraZeneca, Avi, Sanofi, Tecnofarma, MSD, Alateia Medical, Sociedades Científicas, Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos. Sociedad Chilena de Mastología. Agrupaciones Corporación Niños con Cáncer CONILE, Fundación Mineros contra el Cáncer, Corporación Regional de Oncología Bio, Fundación Franco Cepeda Lillo, Corporación de Ayuda al Cáncer Infantil Amor y Vida, Agrupación Revivir, Agrupación Luz y Esperanza de Puerto Varas, Agrupación Luzune de Puerto Montt, Fundación Nuestros Hijos, Fundación Casa Familia, Voluntariado del Cáncer La Cruz, Fundación Cardio Onco, y a los media partners Diario El Mostrador y Radio La Voz de los Pacientes Chile. Dejamos con ustedes a la presidenta de la Comisión Científica, doctora Eva Bustamante. En este momento para pasar al segundo bloque de este OncoSummit Chile 2020, que es el bloque de los tumores ginecológicos. Y para mí es un orgullo presentar, ¿cierto?, al doctor Clemente Herá, quien será el líder de esta sesión, quien va a moderar la sesión, y que agradecemos desde ya todo su aporte a él y a todo el equipo de expertos que lo acompañan esta mañana. El doctor Clemente Herá es el presidente de la Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica y además es jefe de la Unidad de Ginecología Oncológica del Hospital Luis Tigné. Es profesor asistente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la casa donde se formó, y es miembro también de la Unidad de Ginecología Oncológica del Instituto Oncológico FAL. Dejo con ustedes entonces al doctor Clemente Herá y muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Bustamante, por la presentación. Para iniciar el módulo y la sesión de tumores ginecológicos, el doctor Silvio Tatti, que estará a cargo de la ponencia Estado Actual de la Vacuna contra el virus del papiloma y sus resultados actuales, incidencia de NIE 2 y 3, NIE de alto grado, y además él va a agregar el tema muy interesante que son las tecnologías digitales en el diagnóstico del virus del papiloma humano. El profesor Silvio Tatti es un referente mundial en la materia, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, al mismo tiempo es jefe del Departamento de Ginecología del Hospital Clínica de Buenos Aires, es past president de la Federación Internacional de Patología Cervical y Colposcopía, y es muy grato tenerlo nuevamente por acá, aunque sea en modo online. Profesor Tatti, bienvenido y adelante con su presentación. Bueno, muchas gracias a OncoSummit por haberme invitado a dar esta ponencia en este magnífico congreso, y vamos a empezar con el estado actual de la vacuna de VPH, resultados recientes y tecnologías digitales. El VPH es el agente etiológico de un altísimo porcentaje de los cánceres de cuello uterino y es responsable de una fracción de otros cánceres anogenitales y también de cabeza y cuello. Claramente ustedes ven en Argentina la vinculación entre VPH, otros cánceres y también los cánceres de cabeza y cuello, que cada vez estos últimos se van incrementando muchísimo más. En Argentina tenemos 4.484 nuevos casos por año para el año 2018 y es la tercera causa de cáncer en las mujeres, pero también es la segunda causa de cáncer en mujeres entre 15 y 44 años, con 2.231 muertes
por año. Abajo, a la derecha, ustedes ven la incidencia y la mortalidad. Fíjense cómo aumenta con la edad la mortalidad y estamos llegando a los 74 años con una mortalidad muy, muy elevada para cifras del 2018. Si nosotros vamos directamente a nuestro tema, y es el programa clínico de investigación de la vacuna cuadrivalente, ustedes tienen que saber que este programa clínico empezó en el 2003 y digamos que todavía continúa, pero vemos cómo hay diferentes protocolos hasta 23 años, después hay protocolos que vean la duración hasta 45 años, el 0-19, mujeres adultas, y después empiezan los protocolos de vacunación neutra de género, de 10 a 15 años y después hasta 26 años. Por supuesto, esto es la historia de la vacunación. Y tenemos que ver la efectividad a largo plazo por tipo de lesión y seguimiento a 12 años. Como verán ustedes, se va activando el gráfico. Es NIC2, NIC2 sin 3 y más, sin 3, adenocarcinoma in situ y carcinoma invasor. Para este último tema, hace 2 meses se publicó para carcinoma invasor el estudio sueco sobre 1.500.000 mujeres, en donde sí especifica clarísimamente que la vacuna también es preventiva para cáncer de cuello de útero. El endpoint primario de la vacuna siempre fue NIC3 sin 2 o más, y ahora sí podemos decir, el estudio poblacional sueco habla de eficacia en prevención de cáncer de cuello y son datos sumamente recientes de hace 60 días. Lo que tenemos es seguimiento de la vacuna hasta 2018 y estamos hablando de la vacuna cuadrivalente y lo que podemos decir es que la protección en este momento es hasta 14 años. Es decir, se necesita una revacunación. Está el estudio B501, donde es el seguimiento de la vacuna, y lo que podemos decir con este artículo que estamos viendo es que la duración de la vacunación es de 12 años, pero ya podemos ampliar esta duración de vacunación hasta 14 años, y los artículos mencionan que podría ampliarse hasta 14 años. Por lo tanto, la revacunación en este esquema de 3 dosis no es necesario. Lo que ustedes ven acá es la prevalencia de VPH en mujeres australianas, luego de un programa nacional de vacunación. Ustedes ven ahí la prevalencia de tipos virales, ¿sí?, en la etapa prevacunal, en mujeres no vacunadas, en la vacunación parcial y en las completamente vacunadas. Y entonces ven la prevalencia de los 4 tipos vacunales en las mujeres antes de la vacuna, donde estaba prácticamente un 30%, y después de la vacuna, que no llega al 2%. Esto también es sumamente importante. Y la prevalencia de los tipos vacunales en mujeres entre 14 y 19 años, luego de la introducción de la vacuna cuadrivalente en los Estados Unidos, en donde la vacunación no es obligatoria. La cobertura vaginal para el 2018 no era tan buena, pero lo que ustedes ven ahí es entre 2003 y 2006, una etapa netamente casi prevacunal, y después la caída, menos 61%, en una etapa definitivamente vacunal, ¿sí?, en donde también hay caída de los 4 tipos virales. ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Verrugas genitales en mujeres australianas por grupo de edad, en menores de 21 años, entre 21 y 30 años, y mayores de 30 años. ¿Cuál fue el grupo que ustedes pueden ver? Y esto es hasta 2011. Australia comenzó con la vacunación en el 2007, o sea, 4 años después, y ven la caída en mujeres menores de 21 años que fueron vacunadas con los tipos 6 y 11, la caída fue del menos 92%. En el grupo más adulto, podríamos decir, mujeres de más de 30 años, la caída fue del 21%. Y en mujeres que son entre 21 y 30 años, pero sobre un grupo muy grande de 15.000, la caída fue del 72%. Es decir, que dependiendo de la cobertura vacunal, es importantísimo la caída en proporción de verrugas genitales. Podríamos decir que en este momento en Australia claramente se da la situación de que verrugas genitales es una patología infrecuente.
Y también podríamos decir que Australia va a ser el primer continente, aproximadamente según los datos para 2018, en eliminar el cáncer de cuello de útero. Eliminar el cáncer de cuello de útero no significa 0 casos de cáncer, sino llevar su incidencia a menos de 4 por 100.000 en una estadística poblacional. Sin duda, el 17 de noviembre, la OMS va a lanzar su iniciativa hacia la eliminación del cáncer y Australia, es un hecho pivotal, ya está produciendo los primeros resultados, igual que Suecia, hacia la eliminación del cáncer de cuello de útero basado en una estrategia de vacunación, screening o tamizaje con un test de HPV entre los 35 y los 45 años y tratamiento adecuado de las lesiones precancerosas y las lesiones invasoras. Pero antes de eso hay que trabajar muchísimo. Las lesiones cervicales en mujeres de Dinamarca luego de implementar la vacuna. Fíjense ustedes, riesgo de lesiones cervicales en mujeres vacunadas comparando con mujeres no vacunadas, octubre 2006, marzo 2012. Fíjense ustedes, atipia, sin 2, sin 3, resultados citológicos solamente y sin 3. Clarísimamente lo que ustedes ven es una disminución dependiendo de la edad del nacimiento. Entonces, cuando más jóvenes son las pacientes, mejores son los resultados. Y esto es cobertura vacunal, definitivamente. Entonces, prevalencia de mujeres de enfermedad residual y resultados histológicos, ¿sí? En Inglaterra, en Escocia. Mujeres entre 12 y 13 años. Un estudio retrospectivo y ven cómo la curva es decreciente. Esto es British Medical Journal 2019. Efectividad para SIN3 según la edad de vacunación, 12 a 13 años, 86%. Fíjense cómo cae la efectividad cuando ya tenemos mujeres vacunadas a los 17 años, 51%. Por eso es muy importante vacunar tempranamente. Pero ¿por qué puse este ejemplo? Ya que también me habían pedido que hable en países desarrollados. Escocia es una población muy escasa, son 6 millones de personas aproximadamente, el sistema es absolutamente estatal y la cobertura vacunal es muy, muy buena. O sea que esto podría ser un ejemplo poblacional. Fíjense cómo el SIN2 cae, el SIN3 también cae, definitivamente, cuando tenemos una muy buena cobertura vacunal, pero cómo nos habla la diferencia de edad, que es sumamente importante, porque es muy importante vacunar antes del inicio de las relaciones sexuales. Eso a lo cual la caída del SIN3 es del 89%, del SIN2 del 82% y del SIN1 del 79%, ya que la etiología del SIN1 se escapa de los 4 tipos incluidos en la vacuna, 6, 11, 16 y 18. Ahora, este es un estudio coreano, 2013, donde la vacunación post-tratamiento LIP. ¿Es importante vacunar después de un tratamiento de NIC3? Sí, definitivamente es muy importante. Hasta los últimos trabajos publicados en 2020 hablan de que es muy importante. Fíjense la recurrencia, si vacunamos post-tratamiento siempre con 3 dosis, es del 8,5% y en las vacunadas post-LIP es del 2,5%. La vacuna no es terapéutica, pero sí la vacuna es un booster para prevención de otros tipos etiológicos que no están incluidos en este NIC3, o también es un booster inmunológico a nivel de las nuevas zonas de transformación, no muy aclarado bajo evidencia, pero que evita la recidiva y la hace caer entre el 8,5% postvacunal al 2,5%, y esto es muy importante para nuestros países porque habitualmente las mujeres son jóvenes y un LIP, un LETS, como quieran decirle, no es inocuo por los trastornos de la salud reproductiva futura como parto pretérmino y ruptura prematura de membranas. Ahora, ¿estamos hablando de una vacuna solamente para mujeres? No, estamos hablando de una vacuna neutra de género. Y acá nosotros lo que tenemos es la eficacia en la vacuna en hombres que mantienen sexo con hombres. Definitivamente esto es una evidencia y lo que nosotros podemos decir es que la vacuna cuadrivalente reduce significativamente la recurrencia
de SIL de alto grado en hombres que mantienen sexo con hombres y puede ser una efectiva forma de tratamiento y prevención del AIN, Anal Intraepithelial Neoplasia, al utilizarlo como ayudante postterapéutico. ¿Qué significa? Que también a los hombres tratados por AIN de alto grado se les puede dar la vacuna después del tratamiento. Lo ideal es que la vacuna sea neutra de género y sean vacunados antes del inicio de las relaciones sexuales tanto niños como niñas. Ahora, muy controversial porque en estos tiempos pandémicos estamos hablando de seguridad de las vacunas y la seguridad de la vacuna a nivel global. Estudios de vigilancia activa y pasiva fueron utilizados para monitorizar la seguridad de la vacuna cuadrivalente durante 10 años post-licencia, lo que se llama fase 4. Los estudios de vigilancia activa de Dinamarca, Suecia, Estados Unidos incluyeron más de 1.600.000 dosis de la vacuna cuadrivalente y confirmaron los resultados de seguridad en estudios clínicos prelicencia, lo que mostramos al principio de esta presentación. No se halló asociación con alteraciones neurológicas, venosas, tromboembólicas, desmielinizantes ni autoinmunes. Claramente esto es sumamente importante para continuar con la vacunación de una forma segura. Entonces, lo que tenemos acá es un récord, un safety report de la Organización Mundial de la Salud de julio del 2017, en donde dice que la OMS, EMA, la FDA, el CDC continúan monitorizando la seguridad de la vacuna, pero dicen que la vacuna es segura y que se debe seguir vacunando, habiendo sido aplicadas 200 millones de dosis, distribuidas, 270 millones de dosis. Desde 2006, 270 millones de dosis han sido distribuidas y se ha revisado la seguridad en 2007, 2008, 2009, 2013, 2014 y 2015. Y el riesgo de anafilaxis es 1,7 casos por millón y el síncope se ha establecido como una reacción a la ansiedad por la inyección. No se han identificado otras reacciones adversas y la Comisión de Seguridad de las Vacunas considera que la vacuna contra VPH es extremadamente segura y recomendando su uso. Provocar dudas sobre la seguridad de la vacuna tiene un impacto real. Y nosotros tenemos en Latinoamérica lo acaecido en el norte de la ciudad de Cartagena, en Colombia también tenemos el hecho de Dinamarca, y fíjense, y tenemos el hecho de Japón, en donde hubo el síndrome deltoideo, donde las mujeres quedaban con un dolor deltoideo, imposibilidad de movilizar el brazo. En Dinamarca, fíjense cómo cayeron las coberturas vacunales después de la vacunación y cómo en Colombia hasta hace un año cayeron muchísimo los porcentajes de vacunación después de que niñas se desmayaran de forma colectiva después de haberse aplicado la dosis de la vacuna cuadrivalente de una forma inesperada. Por lo tanto, los gobiernos tienen que estar preparados para que eventualmente algún hecho inesperado ocurra y reaccionar rápidamente para que las coberturas vacunales no caigan, porque no se ha demostrado un nexo vinculado a la seguridad de esta vacuna. Entonces, la confianza en las vacunas es necesaria para tener éxito y continuidad en los programas de vacunación. El público, nuestros países en general tienen baja tolerancia a los efectos adversos, ya que las vacunas se administran a personas sanas y la expectativa de estándar de seguridad es mayor con las vacunas que con otros medicamentos. Las autoridades regulatorias nacionales aseguran rigurosamente la calidad y seguridad y eficacia de las vacunas y otros medicamentos, porque estas aparte han sido monitorizadas y esta vacuna ya tiene un monitoreo prácticamente de 12 años. ¿Cómo se está vacunando en el mundo con esta vacuna? Acá tenemos 118 mujeres han sido alcanzadas por programas nacionales de vacunación en todo el mundo, ¿sí? Y esto es muy importante. 62 millones en programas primarios y 12,5 millones en programas de catch-up, venga, y después en programas oportunistas de catch-up. Ahora, tenemos un problema. El 65% de las mujeres blancas alcanzadas por los programas nacionales de vacunación pertenece a los países de más altos recursos, como vemos en este gráfico y según los años.
Los programas actuales de vacunación contra el VPH solo apuntan al 12% de las adolescentes en el mundo y las poblaciones con mayor incidencia de enfermedad o mortalidad, países como los nuestros de ingresos medios o medios bajos, permanecen aún en gran parte sin protección. ¿Cómo estamos vacunando en Argentina? Entonces, tipos de VPH en las lesiones vinculadas a VPH en la Argentina. Para 16 y 18, la etiología 77,9%, para cáncer de vulva, ven ustedes los datos, 28 y 1,2%, para cáncer de vagina, vinculado 78%, el 16 y el 18 en un 46,6%, para cáncer de pene 70%, vinculado 50%, cáncer de cavidad oral 60% vinculado, 16 y 18 52% y 6 y 11 36%. Las vacunas han sido ya autorizadas para prevención de cáncer orofaringeo, un cáncer que afecta a hombres y mujeres y que está en aumento clarísimamente. Ahora, ¿ha habido modificaciones? Sí. Primero empezamos vacunando con 3 dosis y ahora estamos vacunando con 2 dosis. ¿Sí? Varones y mujeres 11 a 26 años, VIH y trasplantadas en forma gratuita. Y las 2 dosis son en mujeres hasta 14 años. Entonces, este es el esquema, ¿sí?, de 3 dosis. Y este es el esquema de 2 dosis, 0 y 6 meses. O también podemos usar el esquema chileno, 0 y 12 meses. Y la cobertura de la vacunación. Fíjense ustedes la cobertura vacunal como cae en la segunda dosis. La primera dosis se mantiene en cifras que podríamos decir del 80-82%, pese a lo cual es bastante diferente la cobertura. Fíjense el año 2019 en mujeres y hombres, cómo cae la cobertura en la segunda dosis y cómo también es diferente la aceptación en varones. Empezamos vacunando varones en el 2017, pero fíjense que siempre la cobertura vacunal en varones es mucho menor y esto es algo que hay que decirlo clarísimamente porque son oportunidades perdidas de disminuir la tasa de circulación del VPH si no vinculamos a los varones a este tipo de vacunas. Efectos graves, si non tabulatis, vaculatis, faulatis. ¿Qué significa? 6.383.000 dosis para el 2019 con notificación de efectos adversos 544, relacionados con las vacunas muy pocos, 97, error programático 276, estado de ansiedad 120, evento no concluyente 21, evento coincidente 20 y en estudio 10. Es decir que en relación al número de dosis, la tasa es muy, muy baja y este programa está siendo exitoso. Nuevos desafíos para ir terminando con el tiempo que me han dado. La evidencia de análisis postdoc sugiere que una vacuna puede proporcionar una protección duradera. Y es el estudio de Costa Rica, en donde estamos esperando ansiosamente cuáles son los resultados finales para Latinoamérica. ¿Una dosis será suficientemente duradera? Sugiere que los anticuerpos inferiores no necesariamente significan una protección inferior, pero todavía no lo sabemos. Vacunación durante la pandemia. Este es un tema muy controversial porque seguramente todavía no tenemos los datos 2020, pero es muy claro que va a haber una caída. Por lo tanto, ¿recomendamos una vacunación en el contexto de la pandemia? Sí. Recomendamos y mantener la demanda activa. Pero hay que promover la difusión a través de sociedades científicas y articulación con socios estratégicos para salir del aislamiento y que concurran a vacunarse. Estas son los involucramientos y el sector del Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, sectores de salud escolar, prevención primaria de la salud deben estar involucrados durante la pandemia para que se mantenga la cobertura vacunal. Y entonces, para ir al último punto y ya ir terminando, ¿qué nos aportan los nuevos métodos de tamizaje? Test de VPH. Papa Nicolau. Estamos asistiendo al funeral del HPV. Estos son datos de, pudimos concluir en nuestro hospital de clínicas para el 2020, sensibilidad del Papa Nicolau para high cili carcinoma 42,86% versus test de VPH COVAS 88% para 16 y 18. Esto es muy importante de saberlo. Mujeres entre 25 y 65 años con un número amplio, 1.015 pacientes analizadas.
Pero estrategias digitales, aplicación de la inteligencia artificial a las imágenes colposcópicas, porque hay que hacer un triaje de estas pacientes positivas. La inteligencia artificial ha superado a la mente humana en el desarrollo de las aplicaciones de juegos virtuales. Esta inteligencia artificial puede aprender a detectar imágenes patológicas en el cuello del útero. Lo que les quiero decir es de dónde viene la inteligencia artificial. Los videojuegos es una forma de inteligencia artificial. Inclusive se puede utilizar siendo operador independiente a través de la telecolposcopía y software analizado a distancia. La telecolposcopía es algo que se viene indefectiblemente en países tan largos como los nuestros, en donde hay áreas muy despobladas, hay áreas en donde es muy difícil acceder, o hay perforaciones petroleras, buques que necesitan de medicina a distancia, y todo lo estamos conociendo, y también la colposcopía y la prevención del cáncer de cuello de útero. Si ustedes dirán, ¿esto es el futuro? No. Ya están los primeros trabajos comparando el software desarrollado por el Shisoku Cancer Center en Japón, entre los gineco-oncólogos y los generalistas, donde así trabajan. Fíjense ustedes, la sensibilidad fue del 0,83 para los gineco-oncólogos y del 0,80 para el software desarrollado para inteligencia artificial. La especificidad fue del 0,77 versus 0,88. Están muy, muy cerca. Están muy, muy cerca. Es decir, que esto es el índice kappa, que significa el agreement o el acuerdo entre el humano y el software desarrollado. Y prácticamente funcionan iguales. Por lo tanto, para concluir, sí vivimos tiempos de incertidumbre y se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar. Ya lo dijo hace muchísimo tiempo Immanuel Kant. Por lo tanto, somos optimistas, pero el optimismo es claramente una acción futura que dice todo va a mejorar. En realidad, somos esperanzados, que significa que entre todos podemos hacer un futuro mejor. Pero para esto hay que conocer nuestro tiempo y conocer nuestro lugar. Y esto es lo que he tratado de involucrarlos en mi ponencia. Muchas gracias por haberme escuchado. A continuación, siguiendo con el programa, el doctor Aldo López presentará el tema cirugía abierta versus cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva en cáncer de cuello uterino y su data actual. Tengo que destacar que el doctor Aldo López, ginecólogo-oncólogo del Instituto de Enfermedades Neoplásicas del Perú, de Lima, y al mismo tiempo es parte del comité de investigación de ese instituto oncológico. El doctor Aldo López es un referente en la materia y ha contribuido con sus trabajos a dilucidar ciertos temas en la materia. Y Aldo, tengo que decir que tiene 15 casos de histerectomías radicales al mes, lo que es una cifra altísima a nivel mundial, por lo tanto es una autoridad en la materia. Bienvenido, Aldo, y por favor adelante con tu presentación. Buenos días a todos, doctor Arap. Creo que, bueno, acá en Perú tenemos horario de diferencia, por eso los saludo de buenos días. Creo que ya están ya un poco de tarde, buenas tardes. A todos los colegas de Chile y de Latinoamérica que están unidos en este congreso de manera virtual. Agradecer al doctor Arap y a todo el comité organizador por permitirme participar en este evento de manera virtual, obviamente por la situación que nos ha tocado vivir. Estamos conectados a través de esta manera y no nos impide esto poder seguir haciendo reuniones científicas y compartiendo conocimientos. Gracias nuevamente por la invitación. No sé si puedo compartir pantalla para empezar la charla que se me ha encomendado el día de hoy. El tema que se me ha encomendado hablar es la comparación de la histerectomía radical laparoscópica o mínimamente invasiva con la cirugía convencional para cáncer de cuello uterino. No tengo conflicto de intereses para dar esta presentación. Solo un breve acápite. Para el área de la ginecología, tanto oncológica como para la ginecología en general, la cirugía laparoscópica nos ha mostrado grandes beneficios. Y esto no se pone en tela de juicio.
por el menor sangrado, menor dolor posoperatorio en las pacientes, menor estancia hospitalaria. De hecho, incluso algunas histerectomías son de manera ambulatoria, y la incorporación de las pacientes que son sometidas a histerectomías por mínimamente invasiva retornan mucho más rápido a sus actividades diarias, tienen mejores resultados estéticos, ¿no? Referente a lo que es cáncer de cuello uterino, el manejo por laparoscopía mínimamente invasiva, ya el primer reporte fue dado en el año 92, ¿no? Por Cameron, ¿eh? Y esta fue una data que busqué más o menos hace unos 8 meses atrás. Si uno pone histerectomía radical laparoscópica en PubMed, que es el buscador que la mayoría de nosotros usa, hay más de 831 artículos escritos. De hecho, que ahora están habiendo muchos más al respecto, ¿no? O sea, y la serie retrospectiva más grande publicada de cirugía laparoscópica, comparando con la cirugía abierta hasta el año 2015, fue la de Li Wang, ¿no? Estos orientales, entonces, pero la mayoría de los estudios siempre eran estudios retrospectivos, estudios de corte, si podemos ver en esta evaluación, este metaanálisis revisado por estos autores. Y si ustedes pueden ver, la gran mayoría solamente nos enfocábamos o se enfocaban en los beneficios a corto plazo, en el tiempo operatorio, en el menor sangrado, en las ventajas a corto plazo. Muy pocos estudios de corte hablaban sobre la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Y comparándolos retrospectivamente, eran similares los resultados, ¿no? Y de esta manera, acá estos cuadros nos demuestran eso. Y de esta manera la NCCN nos indicaba que la histerectomía radical sí era un procedimiento seguro y que se podía hacer por laparoscopía o por laparotomía o por robótica. Igual las guías del ESGO también nos hablaban de que el tratamiento por cáncer de cuello uterino podía ser realizado de manera adecuada por cirugía mínimamente invasiva. Este era el estándar, ¿no? Hacer una cirugía mínimamente invasiva por cáncer de cuello uterino hasta que saliera publicado este estudio de LAC a finales del año 2018, obviamente que remeció el mundo de la ginecología oncológica. Los resultados esperados de este estudio, primero que nos dejó bastante preocupados, y en segundo lugar nos hizo hacer una mirada hacia atrás y evaluar nuestros casos. El estudio LAC, obviamente bastante conocido, es Laparoscopic Approach to Cervical Cancer. El objetivo principal fue comparar la sobrevida libre de enfermedad a 4.5 años entre el grupo de pacientes de cirugía mínimamente invasiva, robótica y laparoscópica versus con la cirugía abierta, ¿no? Otros objetivos secundarios fue comparar la sobrevida global, o comparar la morbilidad en ambos tratamientos, la calidad de vida, comparar los patrones de recurrencia, el costo-efectividad, la función de piso pélvico, y adicionalmente en los centros que podían realizar la viabilidad del mapeo de ganglios linfáticos, Sentinel, ¿no? El estudio fue un estudio internacional multicéntrico aleatorio fase 3, ¿no? Para evaluar la no inferioridad de la histerectomía radical laparoscópica laparoscópico robótica frente al tratamiento estándar, que era la histerectomía abierta, ¿no? La intención principal fue demostrar que la cirugía laparoscópica está dentro del 7.2% de la tasa de sobrevida libre de enfermedad comparado con el brazo estándar, que es la cirugía abierta, ¿no? Para este estudio, obviamente, la intención era reclutar 740 pacientes, 370 para cada brazo, ¿no? Los criterios de inclusión fueron estos: tumores menos de 4 centímetros, el 1A1 con permeación linfovascular, hasta el 1B1, esto es según el estadio FIGO del 2009, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios de inclusión para los sitios participantes? Estos, ¿no? Que cada uno de los sitios que tenían que participar o querían participar en el estudio tenían que presentar 10 casos de cirugía laparoscópica o robótica sin editar, para que un comité de expertos pueda evaluar esto. Esta es la forma como se randomizó los brazos. El estudio inició en el año 2008. Se reclutaron solo 631 pacientes, porque a finales del año 2017 hubo una alerta del comité de ética, donde en uno de los brazos estaban ocurriendo mayores recurrencias y mayores muertes, ¿no? Es por eso que el estudio paró. No se llegaron a reclutar los 740, sino solo 631. Para el brazo de histerectomía abdominal fueron 312 y para el de histerectomía mínimamente invasiva 319.
Acá están algunas de las características de ambos brazos. Era un estudio randomizado, los grupos eran completamente equiparables. Ustedes pueden darse cuenta en ese sentido respecto a la edad de la paciente, al índice de masa corporal, al tipo histológico, a los estadios, al ECOG o al estado general de la paciente, ¿no? para ambos brazos, ¿no? Acá, un aspecto, entonces, 274 pacientes, ¿no? Al final estaban en seguimiento, que se habían reclutado, que habían completado la forma de tratamiento en el brazo de cirugía abierta y en el de mínimamente invasiva 289. La tasa de conversión del grupo de mínimamente invasiva fue muy bajo, 10 pacientes, solamente el 3% nada más, ¿no? La tasa de pacientes que recibieron tratamientos adicionales complementarios son equiparables en ambos brazos, ¿no? Y acá tenemos igual, ¿no? Los resultados finales de la sobrevida global y sobrevida, libre enfermedad, respecto al seguimiento. El seguimiento más o menos de las pacientes que cumplieron los 4.5 años de seguimiento fue el 77% para sobrevida libre de enfermedad y casi 70% para sobrevida global, ¿no? Estos fueron los resultados, ¿no? En la línea verde nosotros tenemos la cirugía abierta, en la línea azul la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Y si nosotros hablamos de los radios, para que podamos entender más o menos equivalente al riesgo relativo, ¿no? Si nosotros comparamos cirugía abierta versus cirugía mínimamente invasiva para sobrevida libre de enfermedad, fue 3.96%. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una paciente, la someto a cirugía mínimamente invasiva por cáncer de cuello uterino, a una histerectomía radical, esta paciente casi tiene 4 veces riesgo de recurrir comparado con la cirugía abierta. Y si nos vamos a la sobrevida global, igual, el odds ratio fue 2.86, comparando cirugía abierta versus cirugía mínimamente invasiva. En términos sencillos para que nosotros podamos entender, a los que no somos tan apasionados por la bioestadística. Este 2.86 quiere decir que si yo someto a una paciente a una cirugía mínimamente invasiva para histerectomía radical, estas pacientes tienen casi 3 veces riesgo de morir comparado con una paciente que se le realiza cirugía abierta. Entonces, los resultados fueron estadísticamente significativos y este estudio recomendaba no realizar histerectomías radicales mínimamente invasivas a los pacientes más. Deberíamos de parar con todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la histerectomía radical mínimamente invasiva se asoció con mayores tasas de recurrencia y peor supervivencia global, ¿no?, comparado con la cirugía abierta. Y esto, obviamente, como les comenté al inicio, remeció tanto, no el mundo tanto de la ginecología en sí, sino todo esto porque está en boga hasta el momento la tendencia que todo se haga por cirugía mínimamente invasiva, en especial en los países del hemisferio norte, en hacer cirugía robótica, ¿no? Quizás es una limitante para la parte del hemisferio sur, que no hay mucho robot, pero en el norte sí. Entonces fue un impacto y fueron muchos artículos que cuestionaron, que empezaron a hablar de este estudio y trataron de encontrar algún tipo de deficiencia. Referente a los participantes, es importante que esto nosotros veamos. Hubieron centros de Latinoamérica que participamos en el estudio, ¿no? Varios centros de Latinoamérica. De hecho, este estudio empezó, como les decía, en junio del 2008, y más o menos hasta el 2015 solo estaban centros europeos, ¿no?, y centros americanos en el estudio. Cuando se empezó a incorporar a algunos centros de Latinoamérica, el reclutamiento pudo correr de manera muy rápida, ¿no? Entonces, tanto así que los centros de Latinoamérica hemos contribuido con casi con el 44% de pacientes para este estudio. Las críticas, el referente al otro, es que Latinoamérica tiene una gran experiencia en hacer histerectomías radicales, ¿no? Obviamente por la incidencia de casos, sabemos la situación social, económica y política de cada país, y es por eso que también tenemos alta incidencia en cáncer de cuello uterino. Y quizá por eso podríamos hablar con un poco de autoridad al respecto, ¿no? Las críticas del estudio, las cuales fueron, se hablaba mucho de la curva de aprendizaje, que los cirujanos que hacían cirugía mínimamente invasiva no estaban
adecuadamente entrenados, el número de casos era muy poco, no hubo análisis de su grupo, no había una revisión central de patología, la selección de pacientes, no había muchas imágenes, o sea, no había una homogeneidad en las imágenes preoperatorias y no había estrictos criterios de adyuvancia en cada uno de los brazos. Pero recuerde que y la otra fue la clasificación de Piver, porque ahora ya estamos usando la clasificación de Morrow-Kerlou modificada, ¿no? Entonces, esos fueron los estudios, pero por otra parte, es el único estudio hasta el momento, fase 3 randomizado, que ha comparado histerectomía radical mínimamente invasiva versus abierta, ¿no? ¿Cuáles fueron por qué falló el brazo de laparoscopía de mínimamente invasiva? Probablemente es lo que dicen es por el uso de manipulador uterino, ¿no? O por el CO2, o porque la colpotomía la hacemos por vía intracorpórea. Son aspectos que probablemente nos hayan hecho romper las reglas oncológicas, ¿no? De no tocar al tumor y no hacer que esto se expanda o se difunda por las maniobras que hacemos en sala de operaciones, ¿no? De hecho, que hay la influencia del CO2 en la histerectomía radical laparoscópica. Hay estudios a favor como estudios en contra al respecto. Pero después del estudio LAC, la NCCN indicó que no se podía hacer histerectomía, recomendaba que se hiciera histerectomía radical por vía abierta. La ESGO también recomendó que se haga, y muchas otras instituciones en lo posterior, las europeas, americanas, de muchas sociedades científicas importantes, recomendaban a realizar histerectomía radical abierta. Me avisan, por favor, estoy con el tiempo para comentarles un poco de los efectos adversos y calidad de vida, ¿no? Otra ventaja que se le atribuía a la cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva eran que había menos efectos adversos o menos complicaciones. Las complicaciones para ambos brazos fueron similares, ¿no? No hubo ninguna diferencia, con excepto de que en el grupo del mínimamente invasiva hubo menos transfusiones sanguíneas. Pero por lo demás, los efectos adversos intraoperatorios y postoperatorios para ambos grupos eran similares. O sea, la cirugía mínimamente invasiva no ofrecía mejores ventajas para evitar complicaciones respecto a la cirugía abierta. Y respecto a la calidad de vida, se usaron 4 test de calidad de vida, uno específico para pacientes con cáncer de cuello uterino, otros ya validados para aspectos generales en pacientes con cáncer, unos propias americanos y otras propias europeas porque eran de diferentes países. Esto se publicó en el Lancet en el año 2020. Los test de calidad de vida se tomaron antes de la cirugía, una semana después, a las 6 semanas, al mes, a los 6 meses y a los 12 meses, algunos de estos. Pero dentro de todo esto, los test de calidad de vida fueron similares para ambos grupos. Alguna discreta diferencia a las 6 semanas, obviamente principalmente el limitante por el dolor, pero después de las 6 semanas, a largo plazo, la calidad de vida fue igual para ambas pacientes. Entonces, de esta manera se comparaba que obviamente la cirugía abierta, ¿no?, era igual de ventajosa que la cirugía laparoscópica, con la ventaja que era una cirugía más segura respecto a la sobrevida global y a la sobrevida libre de enfermedad. Brevemente, la experiencia que nosotros tuvimos, hicimos antes del estudio LAC 189 histerectomías radicales laparoscópicas, comparamos con 312 abiertas, solo de la institución. Nosotros empezamos a hacer cirugías radicales laparoscópicas desde el año 2007 hasta el 2017. Los resultados fueron similares a los estudios, al estudio LAC respecto a sobrevida libre de enfermedad. Un punto que nosotros encontramos en que en tumores menos de 2 centímetros, la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad eran iguales para cirugía abierta y cirugía laparoscópica en tumores menos de 2 centímetros. Pero cuando los tumores eran más de 2 centímetros, sí se veía afectada, similares a los resultados del estudio LAC. Por ende, nosotros, después de las publicaciones del estudio LAC, de hecho que nosotros participamos aportando pacientes en este estudio, nosotros ya no hacemos histerectomía radical laparoscópica desde las publicaciones de los resultados del estudio LAC hasta la fecha. Referente a las fallas o a las reglas oncológicas que se han roto, han salido publicaciones en las cuales se debería cerrar la vagina para envolver al tumor y no usar manipulador uterino, ¿no? Obviamente, e incluso hay un estudio que es publicado por el doctor Christopher Kohler que hace todo esto, ¿no? Y a él hace tiempo indica que lo hacía, estos estudios en donde demuestra cómo es la falla, ¿no?, de la histerectomía radical usando el movilizador uterino, donde nosotros empezamos a manipular el tumor y todo eso, y sobre eso hacemos la colpotomía con el CO2, y las presiones, la diferencia de presiones que se maneja, probablemente ahí hemos contribuido
a dispersar el tumor. Hablo de probablemente porque no es nada probable. El estudio LAC no fue diseñado para demostrar lo contrario, o afirmar o negar esa suposición, ¿no? Y estos son los resultados del profesor Kohler, ¿no? Más o menos con 305 pacientes, y los resultados fueron similares al brazo de la parotomía del grupo de LAC, ¿no? Hacer la histerectomía radical mínimamente invasiva sin manipulador y cerrando la vagina envolviendo al tumor. Y el estudio prospectivo es el estudio RAC, que es un estudio que está siendo manejado por los suizos, creo, los europeos. Este estudio, recuerden que el estudio LAC más o menos llevó 10 años en que se recluten los pacientes y se publiquen los resultados. Entonces, probablemente de cada 10 años con este estudio podamos cambiar o no la técnica o el abordaje quirúrgico para los pacientes con cáncer de cuello uterino. Dentro de las conclusiones, solamente indicar que la cirugía mínimamente invasiva se asoció a mayores tasas de recurrencia y peor supervivencia global. Faltan aún estudios, hay estudios retrospectivos en tumores menos de 2 centímetros, si es que, como dice el doctor Christopher Kohler, se podría realizar la cirugía mínimamente invasiva, ¿no? Respecto a las complicaciones intraoperatorias y la calidad de vida fueron similares en ambos grupos. Ahora, lo que nosotros hacemos y debemos hacer hasta el momento es cirugía radical abierta para cáncer de cuello uterino, no hacer cirugía laparoscópica. Bueno, gracias por el tiempo prestado. Si tuvieran alguna pregunta, o esto probablemente sea por el chat o por la web interna. Muchas gracias, Aldo, por la completa presentación, y también muchas gracias previamente al profesor Tati por esta puesta al día en vacunas, en cohorte vacunal y en las nuevas tecnologías como el test de BPH. Decidimos tocar en ovario un tema que está revolucionando hoy día, que es el rol de los inhibidores de la PARP. Esta ponencia está a cargo del doctor Nicanor Barrena, que siempre ha estado muy interesado y ha participado activamente en los tópicos de cáncer de ovario, sobre todo cáncer de ovario avanzado, en el rol quirúrgico y médico. El doctor Barrena es médico staff del Instituto Oncológico FAL, es profesor asistente de la Universidad Católica de Chile, es director académico de la Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica y tiene formación en la Universidad de Columbia de Nueva York. Así es que es muy grato dejar con usted al doctor Barrena. Muchas gracias, Clemente. Un agrado tener esta invitación. Agradezco al comité organizador por habérmela extendido y por además permitirme tocar este tema tan relevante, este tema relacionado con los inhibidores de la PARP, un tema bastante excitante y que me gustaría tocar con ustedes en estos breves minutos. Conflictos de interés: participé a mediados de este año en un advisory board de Olaparib, organizado por AstraZeneca en julio. Bueno, creo que hay 3 hitos contemporáneos fundamentales en cuanto a cáncer ovárico epitelial se refiere. El primero está relacionado con la identificación y certificación fehaciente de que esta es una enfermedad heterogénea y que al menos conviven bajo este paraguas, esta denominación de cáncer epitelial del ovario, 5 subtipos histológicos con etiopatogenia, comportamiento clínico y respuesta a tratamiento absolutamente distintos y que requieren de la evaluación por separado para identificar las terapias más adecuadas. En segundo lugar, la corroboración de que un gran porcentaje de los carcinomas serosos papilares del ovario de alto grado tienen su génesis en la trompa, lo cual ha abierto nuevamente un gran espectro de estudios y de potenciales aplicaciones terapéuticas. Y por último, lo que se refiere a avances en tratamiento de esta enfermedad. En cuanto a las innovaciones terapéuticas que hemos vivido, que hemos evidenciado, de las cuales hemos sido testigos en los últimos años en cáncer ovárico, podemos decir que desde la incorporación del Plaquitaxel en el año 1996
a partir de un estudio seminal publicado por el Grupo Oncología Ginecológica Americano, el GOG 111 de Maguire, del New England Journal of Medicine. En estos últimos 25 años se han intentado distintas maniobras para aumentar la respuesta y mejorar el pronóstico, la sobrevida de los pacientes con cáncer epitelial ovárico principalmente avanzado. Entre ellas quimioterapias de mantención, tripletes, platino más una droga adicional que no sea el plaquitaxel, ya fuera taxotere, docetaxel o eventualmente doxorubicina liposomal, quimioterapia intraperitoneal, ya sea en la forma de administración fría posoperatoria o más recientemente en la forma de quimioterapia hipertérmica intraoperatoria, lo que conocemos como HIPEC, en la administración de la quimioterapia en dosis densa, las terapias target, donde probablemente la mayor atención se la han llevado los antiangiogénicos, los inhibidores PARP, a lo que me voy a referir hoy específicamente, y la inmunoterapia. De estas intenciones de mejorar el tratamiento de cáncer de ovario, tanto quimioterapia de mantención como los tripletes y sustituir el plaquitaxel han fracasado rotundamente. Además de eso, la inmunoterapia aún está en pañales en cuanto a sus resultados definitivos y por lo tanto nos quedamos con la quimioterapia intraperitoneal, principalmente normotérmica posoperatoria, dosis densa, antiangiogénicos e inhibidores de PARP como los principales intentos de avance en la terapéutica del cáncer ovárico. Haciendo un poco de historia para que nos setiemos y nos contextualicemos lo que vamos a discutir, este es el primer intento de avance en la quimioterapia intraperitoneal normotérmica posoperatoria, que su gran punto talón de Aquiles es que requiere para su implementación de que esté precedida de una cirugía de citorreducción R0 sin residuo tumoral macroscópico antes de su instauración. Y tenemos 4 trabajos tradicionales y ya clásicos desde el año 96 hasta el año pasado, donde, salvo el último trabajo, que en realidad es un estudio bastante difícil de interpretar, el GOG 252, porque mezcla antiangiogénicos, dosis densa y además quimioterapia intraperitoneal, los 3 precedentes, principalmente el GOG 172, trabajo seminal de la doctora Armstrong, demostraron que la quimioterapia intraperitoneal normotérmica posoperatoria comparada con la quimioterapia intravenosa convencional cada 3 semanas se asociaba a una mejoría tanto en la sobrevida libre de enfermedad como en la sobrevida global. En la sobrevida libre de enfermedad esto podía llegar casi a bordear los 6 meses con hazard ratio que iban entre el 0,75 y el 0,80, es decir, con un riesgo 30 a 20% menor de progresión de la enfermedad con esta modalidad terapéutica. Después vino el tema de la dosis densa, que tiene una historia mucho más corta entre el año 2013 y el año 2019, donde probablemente se alentaron muchos pronósticos con los resultados del trabajo japonés, el 3016, que combinaba carboplatino y taxol en dosis tradicionales con taxol en dosis densa semanal de menor cuantía, con mejoría también en la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global, con resultados espectaculares y nuevamente con hazard ratio del 0,76 que indicaban que esto podía asociarse a un 25% de reducción del riesgo de progresión de la enfermedad. Sin embargo, esto no fue confirmado con estudios realizados posteriormente en población no asiática. Sin embargo, hay que destacar que en el mito 7, las dosis reducidas de quimioterapia semanales fueron mejor toleradas y asociadas a menos efectos adversos en la población mayor de 65 años que las dosis convencionales. Por lo tanto, esta estrategia de dosis densa podría mantener un cierto rol en las poblaciones más añosas. Y también hay que destacar que en el GOG 262 todo esto nuevamente fue ensuciado por el uso de antiangiogénicos bevacizumab en el 84% de la población en estudio. Sin embargo, en aquellos que no ocuparon bevacizumab, con dosis densa hubo una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad que llegó a 4 meses. Y así llegamos a los antiangiogénicos. Esta es una revisión sistemática y metaanálisis de Wang, publicado el año 2018, con 15 estudios randomizados y más de 8.000 pacientes entre los años 2011 y 2016 con múltiples antiangiogénicos ocupados en cáncer de ovario avanzado, ya sea en primera línea como adyuvancia, como en recurrencia, que muestran que hay mejorías nuevamente en las sobrevidas libres de enfermedad y en algunos escenarios en sobrevidas globales, nuevamente con hazard ratios bastante interesantes que podían llegar incluso en enfermedad recurrente a una reducción en el riesgo de progresión de aproximadamente un 50-45%. Sin embargo, cuando vamos a los números específicos y vemos cómo se traducen estos números absolutos, vemos que esto se traduce en una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad que va entre 2,5 y 8 meses, y con los estudios para bevacizumab específicamente
En general, todos los estudios concuerdan en que esto sería alrededor de 4 meses. Y así llegamos a los inhibidores PARP, una droga en que actúan completamente distinto y que parten de una premisa que son alteraciones en la reparación del DNA. Normalmente las células están sufriendo alteraciones en su material genético, están sufriendo daño en el material genético por distintas noxas, y este daño es reparado principalmente por 6 mecanismos celulares. La enzima poli-ADP-ribosa polimerasa, la PARP, es crucial para al menos 2 de estas vías, pero hoy se sabe que incluso puede tener participación en otras más. Pero principalmente es actor en la vía de reparación del daño de hebla simple y en la reparación por escisión de base. Por otro lado, las proteínas del complejo BRCA, principalmente BRCA1 y BRCA2, son claves en la reparación del daño del DNA de doble hebra en un mecanismo conocido como recombinación homóloga, o en su sigla en inglés, Homologous Recombination, HR. Y a partir de esto, el año 2005, aparece el concepto de letalidad sintética. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente, en que cuando se produce un daño de hebra simple, el complejo PARP ayuda a la reparación de esto, y si esa reparación es exitosa, se puede continuar con la sobrevida celular. Sin embargo, en una célula deficiente del mecanismo PARP, ya sea porque, por ejemplo, causemos una inhibición artificial con un fármaco, no se va a producir la reparación de hebra simple, los daños de hebra simple se van a acumular y eso va a redundar en daño de hebra doble. Y si esos daños de hebra doble no pueden ser reparados porque la célula es deficiente en recombinación homóloga, por ejemplo, pacientes con mutaciones BRCA, la acumulación del daño de hebra doble lleva finalmente a que la célula no pueda sobrevivir y caiga en apoptosis. Es interesante saber que la inestabilidad genómica es una característica central del cáncer ovárico. Aproximadamente 50% de los cánceres serosos de ovario exhiben déficit de al menos una de las vías de mecanismo de reparación del ADN, donde la mayoría consisten en fallas de la recombinación homóloga, principalmente en los genes BRCA. El año 2014 es así como el primer inhibidor PARP es aprobado para esta patología, y actualmente contamos con 3 medicamentos de esta clase, olaparib, rucaparib y niraparib, que son los disponibles para tratamiento clínico. ¿Cuál es la evidencia científica? Estos son los resultados generales agrupados en 2 metaanálisis y revisiones sistemáticas publicadas este año, el estudio de Yang y el estudio de Yang. Ambos incluyen entre 10 y 12 estudios fase 2, fase 3 con más de 5.000 mujeres. La mayoría de los estudios son en recurrencia, platino sensible, aunque hay 4 estudios en primera línea. La mayoría de ellos ocupa solamente inhibidores de la PARP en forma exclusiva. Algunos de ellos ocupan en asociación principalmente con antiangiogénicos, y el agente más utilizado y más estudiado es el olaparib. Y en general ustedes pueden ver que en todos los escenarios, tanto en población global, como en población BRCA mutada, como en población con déficit de recombinación homóloga, se producen efectos significativos en cuanto a la reducción en el riesgo de progresión y en el riesgo de muerte. Y así vemos cómo obtenemos por primera vez hazard ratio realmente increíbles, que van incluso en población mutada a ser del 0,29, es decir, un 70% en la reducción del riesgo de progresión de la enfermedad, con incluso sugerencias de impacto en la sobrevida, y vemos que incluso en el estudio de Yang hay 0,79 en el hazard ratio de sobrevida global, esto es un 20% en la disminución del riesgo de morir. Todos estos números son estadísticamente significativos. Interesante, en población que no tiene mutación BRCA y en población sin alteración de la recombinación homóloga, si bien los efectos son más discretos, aún se evidencian efectos en la sobrevida que son estadísticamente significativos. Los principales efectos secundarios asociados grado 3 o mayores fueron en ambos metaanálisis fatiga, náuseas y hematológicos como anemia, trombocitopenia y neutropenia. Por lo tanto, los inhibidores PARP aumentan significativamente la sobrevida libre de enfermedad en todos los escenarios explorados. Además, también impactan otros outcomes como la progresión libre de enfermedad después de la primera recidiva, el tiempo a la subsecuente primera quimioterapia, el tiempo a la subsecuente segundo tratamiento y el intervalo libre de quimioterapia global. Los factores pronósticos identificados a la fecha que predicen una mejor acción de los inhibidores PARP son la sensibilidad al platino,
el estatus BRCA mutado y la deficiencia en la recombinación homóloga. Ahora, ¿cuáles son los resultados específicos si dividimos los estudios tanto en primera línea como en mantención de la recurrencia? Tenemos dos metaanálisis nuevamente publicados este año, el de Rusito y el de Yang nuevamente con 2 estudios cada uno y más de 5.000 pacientes. Y lo que vemos es que cuando analizamos los resultados en primera línea, con inhibidores de PARP exclusivo versus placebo, como mantención, nuevamente se mantienen resultados espectaculares, principalmente en la población BRCA mutada, a pesar de que no son exclusivos a ella y son transversales a la población general. Y lo mismo vemos en el escenario de la recurrencia platino sensible. Esto se traduce en primera línea en una mejoría absoluta que va entre los 6 y los 12 meses. Y en cuanto a la recurrencia, entre 4 y 16 meses. Si analizamos los estudios como el estudio Paola 1, que asocia olaparib, un anti-PARP, con un antiangiogénico, podemos incluso llegar en primera línea hasta los 15 meses de beneficio en sobrevida absoluta. Ahora, siempre se ha hecho una crítica sobre que estos medicamentos no han sido comparados directamente en estudios head-to-head contra antiangiogénicos. Probablemente esos estudios no van a existir tampoco porque ya estamos en el terreno de las asociaciones. Sin embargo, las comparaciones indirectas ocupando metodología de network meta-análisis han demostrado la superioridad o han sugerido la superioridad de inhibidores de PARP con un hazard ratio de 0.73, es decir, una mejoría de un 23% en reducción de progresión con PARP versus antiangiogénicos. De la misma manera, los efectos adversos conducentes a discontinuación de tratamiento y reducción de dosis tendieron a favorecer los inhibidores PARP versus los antiangiogénicos, pero esto no alcanzó significancia estadística. Ahora, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que nos vamos a enfrentar y que ya nos enfrentamos en este momento? ¿Qué estadio se beneficia más? ¿Estadios 3 o estadios 4? Aparentemente ambos se benefician. El timing respecto a la cirugía, ¿es mejor esto agregarlo después de una cirugía primaria de citorreducción o una cirugía de intervalo? Aparentemente también ambos escenarios se benefician. En la elección en cuanto a cuál debería ser el agente a ocupar en primera línea, en población no mutada BRCA, el estudio PRIMA nos hace pensar que niraparib debería ser nuestra elección en estos momentos. En población BRCA mutada, probablemente la mayor cantidad de evidencia y la mayor fuerza de evidencia, el seguimiento más largo lo tenemos con olaparib y los estudios solo. Y en población con recombinación homóloga deficiente o no, también niraparib es el favorecido. ¿Y qué fármaco deberíamos elegir en recurrencia platino sensible? Este metaanálisis muestra que no hay diferencia importante. En población mutada, aparentemente rucaparib fue levemente inferior, sin embargo las diferencias en globo no son significativas, pero sí hay diferencias en toxicidades donde niraparib se asociaría a más trombo y neutropenia. Sin embargo, estos efectos principalmente se vieron con dosis más altas de las que se están ocupando en los estudios más actuales. En conclusión, los inhibidores PARP han representado un cambio de paradigma terapéutico. El estatus BRCA es parte integral de la información que tenemos que tener en el tratamiento de las pacientes con cáncer de ovario, principalmente aquellas con variante serosa papilar de alto grado. El cuándo y el cómo utilizar estos medicamentos, si deben ir solos o en asociación, en primera línea o en recurrencia, es una noticia aún en evolución. Y quiero destacar de todas formas que la cirugía de citorreducción agresiva y la quimioterapia intraperitoneal de mantención mantienen su sitial intacto en el tratamiento de esta patología. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Barrena, por su completa y pedagógica presentación. A continuación, se va a presentar la ponencia Manejo de la insuficiencia ovárica, que es secundaria a todos los tratamientos que generalmente nosotros realizamos. Me pareció algo muy interesante tocarlo, dado lo diverso del público, y cómo usted va mejorando la calidad de vida y cómo se va enfrentando estas toxicidades que producen estos tratamientos que habitualmente nosotros realizamos. Para eso invitamos a la doctora Marcela López. La doctora Marcela López es ginecóloga endocrinóloga, es vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Endocrinología Ginecológica. Ella es médico staff del Hospital Militar y de la Clínica Alemana de Santiago y académica de la Universidad
Santiago en el Departamento de Obstetricia y Ginecología, y ampliamente interesada en estos temas, de manera que es muy grato para mí poder presentarla. Buenos días, gracias por la presentación y gracias por la invitación a participar en este importante congreso de oncología. Yo les voy a hablar sobre el manejo de la insuficiencia ovárica secundaria, quimioterapia, radioterapia y o cirugía. Acá les presento mis conflictos de interés, sin embargo, para esta conferencia no declaro ningún conflicto de interés. La insuficiencia ovárica es un síndrome clínico definido por la pérdida de la actividad ovárica antes de los 40 años. Se ha establecido 40 años porque es 2 desviaciones estándar bajo el promedio de la edad natural de la menopausia en la mujer, que es aproximadamente a los 50 años. Y hablaremos de menopausia prematura cuando esto ocurre entre los 40 a 45 años. En ambas condiciones, menor de 40 años o menor de 45 años, esta insuficiencia ovárica, cualquiera sea su causa, produce una serie de complicaciones a largo plazo en la vida de la mujer, motivo por el cual hacen fundamental que haya que tratarla. El diagnóstico de la insuficiencia ovárica se hace con amenorrea o oligomenorrea de más de 4 meses de duración y se confirma con los niveles de FSH mayor de 30 unidades por litro y de estradiol menor de 50 picogramos por ml, y esto tiene que estar medido en 2 oportunidades separadas por lo menos por 1 mes para poder confirmar diagnóstico. Las causas son variadas, la más frecuente es idiopática, pero como ven acá en la diapositiva, lo que yo hoy día me voy a enfocar son las secundarias a tratamientos de cáncer o por cirugías. Los tipos de cánceres más comunes por edad, como pueden ver en esta diapositiva, de acuerdo a la American Cancer Society, son bastante variados, depende en qué grupo etario nos encontremos. En la infancia predomina la de tipo hematológico, en la mujer adulta joven ya empiezan a aparecer todos los cánceres de tipo mamario y ginecológicos, y en la vida adulta, por supuesto, tenemos todos los tipos de cánceres. Debido a la combinación de diagnósticos y técnicas de screening cada vez más avanzadas, se detecta el cáncer también en etapas más precoces y unido a un incremento en la efectividad que hay en las opciones terapéuticas, ha llevado todo esto a que la sobrevida de las mujeres con cánceres en edad reproductiva haya aumentado. Sin embargo, esto muchas veces, a raíz de esta insuficiencia ovárica que ocasionan estos mismos tratamientos, provoca serias repercusiones en la vida de la mujer debido a este déficit estrogénico. En general, cualquiera de los tratamientos por cáncer en mujeres premenopáusicas van a incluir o una salpingoforectomía bilateral, que obviamente sin duda nos produce una falla ovárica, ausencia total de la función ovárica, la radioterapia o por la quimioterapia o incluso muchas veces sumado más de una de estos tratamientos. Primero, hablemos de la cirugía, la salpingoforectomía bilateral. Muchas veces este procedimiento se realiza no solamente por cánceres ginecológicos, los cuales obviamente no se puede discutir que es recomendable hacer una salpingoforectomía bilateral. Sin embargo, hay muchas enfermedades ginecológicas benignas que terminan con una salpingoforectomía bilateral. Acá yo les presento los beneficios y los riesgos de hacer una salpingoforectomía en la mujer premenopáusica para que evaluemos en la balanza si es recomendable o no. Como beneficio tenemos que se reduce el cáncer de ovario, sin embargo el cáncer de ovario es bastante poco frecuente, sobre todo en la mujer premenopáusica. Además podemos cumplir con la otra medida preventiva que es sí sacarle las trompas, pero no los ovarios, y eso igual reduce el riesgo. Reducción de cáncer de mama, por supuesto que si uno hace una salpingoforectomía bilateral disminuye el riesgo, pero en los cánceres que realmente son receptores positivos. Y prevención del síndrome de ovario residual, que igual es una patología súper poco frecuente. Serían los únicos beneficios. Sin embargo, los riesgos de una salpingoforectomía bilateral en la premenopausia son incremento en los desórdenes anímicos y cognitivos, incremento en la enfermedad cardiovascular, mayor riesgo de diabetes, mayor mortalidad general,
osteoporosis y mayor riesgo de fractura. Entonces, como pueden ver, la verdad es que si realmente no hay una clara indicación, no hay una patología en el ovario, por favor, conservemos los ovarios hasta los 65 años. ¿Qué hace la radioterapia con el ovario? El ovocito humano es susceptible del daño después de la radioterapia. Basta con dosis de 2 Gray. El daño va a depender de la edad que tenga la mujer, de la dosis de radioterapia empleada y del sitio irradiado. Por supuesto, si es directamente sobre la pelvis, el daño va a ser mucho mayor. Y importante tener en consideración que una mujer que desea embarazo debe ser informada del daño que la radioterapia provoca antes de que vaya al procedimiento para que planifique alguna opción de preservación de fertilidad. En cuanto a la quimioterapia, las drogas utilizadas, en general, todas destruyen rápidamente la división de las células. Esto tanto en células germinales como somáticas, y es por eso el mecanismo que produce este daño ovárico. Ahora, el daño va a depender del agente empleado, de la dosis, de la edad de la mujer y de la reserva ovárica basal que tiene esa mujer. Lo mismo que con la radioterapia, si esta mujer no tiene paridad cumplida y desea embarazo en el futuro, la idea es que vaya con el especialista en medicina reproductiva antes de iniciar el tratamiento para planificar opciones de preservación de fertilidad. En esta diapositiva podemos ver el impacto de la quimioterapia en el ovario, que es bastante variable, desde nada hasta producir realmente una insuficiencia ovárica secundaria. En cáncer de mama vemos la literatura de 0 hasta 65% de falla ovárica. En la enfermedad de Hodgkin, de 0 hasta 95% en otras series. Y en casos de trasplante de médula ósea, desde 79 a 99%. Ahí es más grave, más frecuente que se provoque el daño. En esta diapositiva podemos ver cómo lo más tóxico para el ovario va a ser la radioterapia pélvica, le siguen los agentes alquilantes, el platino, taxano, etc. Y por supuesto, a medida que nos vamos alejando, o sea, vamos cumpliendo más edad, que tenemos una menor reserva ovárica, el daño del ovario va a ser mayor e irreversible probablemente. ¿Cómo se manifiesta clínicamente una mujer que está sufriendo esta insuficiencia ovárica? Podemos ver alteraciones menstruales, ya les dije, amenorrea o oligomenorrea, anovulación e infertilidad, síntomas vasomotores por el déficit de estrógeno, obviamente, disturbios del sueño y el ánimo, pérdida de energía, disminución de la libido, dispareunia, sequedad vaginal. Estos síntomas pueden ser intermitentes, en general en mujeres jóvenes, si es por secundaria cirugía, suelen ser más severos, incluso pueden estar ausentes, o sea, existe toda la gama de posibilidades. Pero ¿cuál es el mayor problema y qué implicancia tiene tener una insuficiencia ovárica, ya sea por cirugía, quimioterapia o radioterapia, que produce una serie de trastornos a nivel de todos los órganos del cuerpo? No solamente estos síntomas de déficit estrogénico que están dentro del grupo denominado síndrome climatérico, sino que también aumentan el riesgo cardiovascular. Más riesgo, y mientras más precoz es, más el riesgo aún, más riesgo de enfermedad cardiovascular, coronaria y enfermedad cerebrovascular. A nivel del sistema óseo, mayor riesgo de osteopenia, osteoporosis y la consecuente fractura secundaria. A nivel del sistema nervioso central, más riesgo de sufrir depresión, disturbios del sueño, más riesgo de Alzheimer, de Parkinson, de demencia. Sistema genitourinario también con mayor atrofia urogenital, problemas sexuales a nivel de piel, cartílago y tejido, cambios corporales que hacen aumentar de peso a la mujer más fácilmente. Obviamente todo condiciona una alteración importante en la calidad de vida tanto global como sexual, y a raíz de todas estas alteraciones obviamente que le aumenta la mortalidad a la mujer con insuficiencia ovárica si no la tratamos. Y por supuesto, la fertilidad, que no es lo único que importa. Entonces, ¿cómo se trata esta insuficiencia ovárica? La terapia hormonal es considerada el tratamiento de elección para aliviar todos estos síntomas del hipoestrogenismo y además prevenir las consecuencias a largo plazo. La terapia hormonal debe mantenerse por lo menos hasta la edad promedio de la menopausia natural, o sea, hasta los 50 años, e idealmente por tiempo indefinido si no aparece ninguna contraindicación. La dosis o formulación apropiada para cada mujer no ha sido, en este periodo de menopausia prematura o insuficiencia ovárica prematura, no ha sido claramente establecida.
el objetivo del tratamiento en esta mujer joven es sustituir la función ovárica perdida y llegar a los niveles de estradiol sérico que tiene una mujer de esa misma edad, mayores de 100 picogramos por ml. En este grupo de mujeres de 40 a 45 años, la verdad es que, o menores, se puede prescribir la terapia hormonal con bastante seguridad, ya que en general son mujeres sanas, con pocas patologías concomitantes. Y por supuesto es esencial la atención integral que cubra todos los aspectos de la salud de la mujer. La Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología, en diciembre del 2015, publicó este trabajo sobre el manejo de la mujer con insuficiencia ovárica, en donde analizó todo lo que había hasta el día en la literatura sobre el efecto de la terapia hormonal para controlar todos estos síntomas. Y podemos ver cómo sí se demostró efectivamente que sí sirve, en algunos queda la duda, sin embargo, literatura más actualizada demuestra que obviamente es efectiva para mejorar la expectativa de vida porque nos disminuye la mortalidad por todas las causas, obviamente nos va a mejorar la calidad de vida y está claramente igual demostrado que, sobre todo en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, la terapia hormonal sí ayuda a prevenir enfermedad de Alzheimer y demencia. No así en la menopausia normal el uso de terapia hormonal. Entonces, establecida la conveniencia de ofrecer terapia hormonal en esta mujer, porque no solo es la idea mejorar la del cáncer, sino que igual ayudar a que tenga una mejor calidad de vida y que no vaya a sobrevivir al cáncer y morir por una enfermedad cardiovascular porque nosotros no le dimos hormona. Entonces es importante descartar los riesgos y contraindicaciones que tiene la terapia hormonal y constatar cualquier morbilidad asociada que tenga esta mujer. En base a eso elegiremos la mejor terapia hormonal para cada mujer. ¿Cuáles son los riesgos de la terapia hormonal? El cáncer de mama, la verdad es que no se ha demostrado que la terapia hormonal en estas mujeres más jóvenes incremente el riesgo de cáncer de mama. En cuanto al cáncer de endometrio, obviamente que si a la terapia hormonal le adicionamos la dosis adecuada de progestágenos, no aumentaría el riesgo de cáncer de endometrio, que también es una patología que es muchísimo más prevalente sobre los 60 años y no en mujeres jóvenes. En cuanto al infarto agudo del miocardio, tampoco se ha identificado mayor riesgo en mujeres con insuficiencia ovárica y terapia hormonal, y la enfermedad tromboembólica, el riesgo estaría más bien dado por la edad más que por la terapia hormonal, como vemos en la diapositiva que igual su riesgo incrementa sobre los 60 años de edad. ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas a dar terapia hormonal? Bueno, de una amplia lista que teníamos antes, hoy día se ha reducido a contraindicaciones absolutas, estas 5 que les pongo en la diapositiva: cánceres dependientes de estrógeno, sangrado uterino anormal de causa desconocida, enfermedad tromboembólica activa, cardiopatía isquémica y enfermedad tromboembólica arterial, y la enfermedad hepática aguda. Acá tenemos esta diapositiva. ¿Qué tipo de cánceres nos contraindican el poder utilizar terapia hormonal? Porque son, se puede reactivar o recidivar más frecuentemente por el uso de estrógeno. En rojo, obviamente, los que están contraindicados absolutamente, en caso de cáncer de mama, dentro del cáncer ginecológico están con contraindicación si es un sarcoma estroendometrial, y dentro de los no ginecológicos tenemos los meningiomas, gliomas, cáncer gástricos con receptores estrógenos y progesterona positivo, o el cáncer de vejiga con receptor estrógeno positivo. Sería desventajoso utilizar terapia hormonal en leiomiosarcomas, en algunos tumores ováricos como pudieran ser los endometrioides o de células de la granulosa, en tumores cerebrales, melanoma maligno avanzado metastásico, cáncer de pulmón, gástrico o de vejiga. En el resto de los cánceres, la verdad es que la terapia hormonal, como podemos ver, es ventajosa o neutral y les vamos a mejorar la calidad de vida y el riesgo de mortalidad por todas las otras causas a esta mujer. Entonces, resumiendo esta diapositiva, podemos decir que no hay evidencia que demuestre que las hormonas afectan negativamente la sobrevida después del tratamiento por un cáncer de ovario epitelial, cervical escamoso, vulvar y vaginal. Y también se puede usar en mujeres con cáncer de endometrio sintomáticas que no sean sarcomas. ¿Qué opciones tenemos de darle terapia hormonal? Bueno, existe la terapia hormonal sistémica, que es la primera indicación, si es que no hay contraindicación, ya que no solamente controla la sintomatología, sino también todos estos efectos a largo plazo.
y esta podemos administrarla a través de los famosos anticonceptivos hormonales combinados o como terapia hormonal sistémica clásica, con estrógeno solo si no tiene útero, con progestágeno si tiene útero, con estirlatibolona, con TICEC como el estrógeno conjugado esquinoibaceoxifeno, o usar testosterona cuando sea requerido. La terapia hormonal local, que tenemos varias modalidades, solamente lograría controlar la sintomatología urogenital, nada más, no tendría ninguna prevención a largo plazo. En cuanto a los anticonceptivos hormonales combinados, se deben recomendar a cualquier mujer con insuficiencia ovárica prematura que no desea claramente embarazarse. ¿Cuál anticonceptivo hormonal vamos a utilizar? Va a ser de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS. Preferir, por supuesto, uso con intervalo libre de hormona corta o ciclo extendido para que en ese periodo no vaya a manifestar sintomatología climatérica por déficit de estrógeno, y en caso de una mujer con riesgo metabólico, preferir formulaciones con estradiol en vez de etinilestradiol. En cuanto a las opciones de terapia hormonal propiamente tal, tenemos todos los mismos esquemas que utilizamos muchas veces en la mujer con edad de menopausia natural. Sin embargo, recordar acá que estas mujeres habitualmente requieren dosis más altas para llegar a los niveles que ella requiere de acuerdo a su edad y también para controlar su sintomatología. Entonces, dosis de 0,5 a 1 miligramo, por ejemplo, de estradiol que utilizamos en la menopausia natural, muchas veces va a ser 2 a 3 miligramos en mujer con insuficiencia ovárica. Lo ideal es partir lo más pronto posible una vez hecho el diagnóstico. Está demostrado que si la terapia hormonal se inicia en los primeros 6 a 10 años en que ocurrió, vamos a obtener todos estos beneficios. Ese es el periodo de ventana ideal de administración. El tipo de hormona, preferir las más naturales parecidas a los estrógenos humanos, a la progestina humana, como el 17-beta-estradiol o la progesterona natural y la hidrogesterona. La dosis, siempre partir con una dosis baja o dependiendo de la sintomatología e ir subiéndola de acuerdo a control de sintomatología. En cuanto al esquema y la vía de administración, en el esquema la verdad no hay ninguna evidencia de que un esquema sea mejor que otro, ya me refiero a con progestina secuencial o continua, y en cuanto a la vía de administración, básicamente va a depender de las enfermedades concomitantes, o si la mujer tiene alguna contraindicación a un tipo específico, por ejemplo, porque tiene riesgo trombótico, en cuyo caso vamos a preferir terapia transdérmica en vez de oral. Y la duración, como ya les dije, por lo menos hasta la edad de la menopausia natural, 50 años, pero obviamente la hormona, recordar que la hormona actúa mientras se está usando. Entonces, si la suspendemos a los 50 años, ahí empiezan a aumentarle todo su riesgo. Por lo tanto, la recomendación es mantenerla permanentemente si no existe ninguna contraindicación. En este grupo igual podemos usar, como les mencionaba, el estímulo en la dosis corriente, 2,5 miligramos vía oral, o los TICEC, también que vienen una formulación establecida. Muchas veces en esta mujer usamos andrógeno para mejorar su función sexual, y en ella sí que efectivamente se ha visto efecto benéfico, a diferencia de su uso en mujeres en la menopausia, que no ha demostrado tanta efectividad y claridad en los resultados. Ahora, cuando no podemos usar terapia hormonal, tenemos que plantearle otras posibilidades de tratamiento a esta mujer, por lo menos para controlar sus síntomas. Para controlar los síntomas vasomotores y psicológicos tenemos estrategias no farmacológicas, como son terapia cognitivo-conductual, hipnosis, acupuntura, bloqueo simpático, o también otras alternativas como la homeopatía, fitoestrógenos, simifuga racemosa, vitamina D, vitamina E, etc. Sin embargo, todas estas terapias no farmacológicas, sobre todo esta homeopatía, fitoestrógenos, que muchas veces se dan pensando que no tienen ningún riesgo, hay que tener cuidado, puesto que, por ejemplo, los fitoestrógenos muchas veces interfieren con la metabolización del tamoxifeno en una mujer con cáncer de mama. La simifuga racemosa también, entonces están contraindicados en mujeres en tratamiento por cáncer de mama. Y alternativas farmacológicas para los síntomas vasomotores psicológicos son las que acá les presento: inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, duales también, la clonidina, la pregabalina y gabapentina, AINES, inductores de sueño. O sea, hay una amplia variedad de posibilidades, sin embargo, no son tan efectivas como una terapia hormonal. Por eso estas alternativas hay que dejarle en caso que realmente la mujer tenga una contraindicación al uso de terapia hormonal. Y acá podemos ver obviamente cómo los bochornos disminuyen con el estradiol en forma maravillosa. Sin embargo, todas las otras alternativas no son igual de eficientes.
y dentro de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, una eficacia comparativa entre ellos, y vemos que los más potentes son el citalopram en dosis de 10 miligramos día, y la desvenlafaxina tendría una eficacia similar, pero con dosis mayores a 150 miligramos. ¿Y qué hacemos con los síntomas urogenitales? Tenemos también alternativas no farmacológicas como recomendar actividad sexual regular, masturbación, etcétera, cese del tabaquismo, ejercicios de piso pélvico, también terapia cognitiva conductual o con sexólogo, y también la homeopatía, fitoestrógeno, simifuga racemosa, vitamina D, se han postulado para tratar. Sin embargo, los efectos son bastante inefectivos, y la verdad, como ya les mencioné, no son seguros dependiendo de qué cáncer fue y dependiendo de qué droga la mujer está recibiendo como tratamiento. El láser vaginal, si bien es una buena alternativa para los síntomas genitales, no se sabe bien cuánto es el uso, y la verdad que no hay estudios en mujeres con insuficiencia ovárica prematura o menopausia prematura. Y dentro de terapia farmacológica, el uso de hidratantes vaginales y lubricantes vaginales sería la opción para tratar más efectivamente y sin riesgo a la mujer con síntomas urogenitales. En resumen, con respecto a terapias no hormonales, o sea, vemos que hay una alta oferta de terapias, pero son pocas las alternativas que realmente han logrado mostrar eficacia en estudios clínicos poblacionales. Sin embargo, pueden servir en mujeres que tienen contraindicación a la terapia hormonal. Existe incertidumbre con algunos suplementos sobre efectos adversos y sobre el perfil de seguridad. Y alternativas no hormonales, solo recordar, controlan los síntomas, no previenen ninguna enfermedad crónica ni la mortalidad. Siempre usemos terapia hormonal o terapias no hormonales, debemos recomendarlas junto con recomendaciones sobre estilo de vida saludable, dieta, ejercicio, dejar de fumar, disminuir el consumo de alcohol, una vida lo más sana posible para mejorar tanto su calidad de vida como el riesgo de enfermedades crónicas y mortalidad. Y para terminar, como conclusiones, la insuficiencia ovárica prematura siempre hay que sospecharla, diagnosticarla y tratarla lo más precozmente posible por todos los riesgos que implica. La terapia hormonal es el tratamiento de elección, si no existe contraindicación a su uso, iniciarla idealmente lo antes posible y mantenerla por todo el tiempo que sea necesario. La promoción de estilos de vida saludables es fundamental y contribuirá a mejorar la calidad de vida y disminuir riesgos de morbilidad y mortalidad por otras causas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o consulta, les dejo mi mail para que puedan comunicarse conmigo si así lo desean. Gracias. Muchas gracias, doctora López, por su interesante y brillante presentación. A continuación pasaremos a realizar unas breves preguntas. Por favor, realizarla a través del chat del encuentro. Por aquí hay algunas preguntas para el profesor Tati. Le preguntan al profesor Tati qué opina de la recomendación de ofrecer vacunas hasta los 45 años basado en los resultados del estudio Future 3. Perfecto. Con respecto a la pregunta sobre vacunación en mujeres mayores de 45 años, Clemente, esa era la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, lo que quiero decir es que esa es la regulación de FDA, no es la regulación de EMA, que es la FDA europea, basados en el estudio Futuro 3, por lo tanto la EMA ha puesto que la vacunación puede ser a una edad indefinida, no dice límites 45, 55, 60 años. Si nos limitamos al estudio Futuro 3, es que el estudio solo reclutó pacientes hasta 45 años y publica eficacia y seguridad hasta 45 años. Por lo tanto, FDA aprueba hasta 45 años. Si vemos EMA, nosotros podemos decir que puede ser una vacunación de edad indefinida. Lo que sí tenemos que decir del análisis del estudio es que va cayendo la respuesta de anticuerpos desde los 15 años en adelante. Por eso tenemos niñas de 14 vacunadas con 2 dosis, y niñas de 15 y más años vacunadas con 3 dosis. La tercera dosis sería una dosis de boosterización. ¿Sí? Esta es mi opinión. Es una decisión mayores de 45 años entre el médico y la paciente. Muchas gracias, profesor Tati. Yo le tenía una consulta al doctor Barrena. Si tuviésemos que decidir por introducir los inhibidores de la PARP
en un setting de paciente, ¿cuál a tu juicio es el escenario más indicado para eso? ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias por la pregunta, Clemente. Yo creo que esa pregunta es sumamente interesante y creo que, como dicen en muchos noticiarios, les gusta a los periodistas una noticia aún en desarrollo. Sin embargo, yo creo que si uno utiliza la mejor evidencia que tiene actualmente, en ESMO este año fueron presentados los estudios ya del seguimiento a 5 años del estudio Solo 1. En el estudio Solo 1, ocupando la Laparib versus placebo en pacientes con mutación BRCA, lo que se vio, que es realmente impresionante, es que la mediana de sobrevida libre de enfermedad es de 56 meses, es decir, pacientes con 5 años de sobrevida libre de enfermedad, y más de la mitad del 50% de las mujeres que estaban R0 al momento de comenzar el olaparib se mantuvieron en R0 durante el seguimiento. Es decir, que estamos hablando de un subgrupo de pacientes que eventualmente pueden ser curadas por la introducción del inhibidor PARP en primera línea. Así que en estos momentos mi respuesta es que, basado en esa evidencia, al menos en la población con mutación BRCA, las pacientes debieran recibir el olaparib como mantención desde la primera línea, es decir, desde terminada la adyuvancia en el tratamiento primario. Probablemente para el resto del grupo, las pacientes, todavía es difícil hacer una recomendación, porque las drogas funcionan tanto en primera línea como en recurrencia, pero creo que es mandatorio que en las pacientes con mutación BRCA partamos desde la primera línea y con olaparib. Muchas gracias, Nicanor. Y a la doctora López quisiera hacerle una pregunta que a menudo uno a veces se encuentra. Pacientes bueno, hoy día han cambiado un poco las plataformas de radioterapia, pero estas pacientes que tienen toxicidad vaginal, producto de toxicidad actínica, producto de la radioterapia, a tu juicio, ¿debiese hacerse un tratamiento sistémico con hormona o sería suficiente un tratamiento local? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Bueno, yo siempre promuevo el tratamiento sistémico porque, como mencioné en la presentación, es el único que va a prevenir enfermedades a largo plazo, como son el riesgo cardiovascular, la osteoporosis, ¿ya? Entonces, y ese igual tiene efecto a nivel de tratar todo el síndrome urogenital. Ahora, a veces es insuficiente y debemos complementar terapia sistémica más terapia exclusiva vía vaginal. Y en algunos casos, si por ejemplo existiera contraindicación o la paciente no lo desea, que obviamente uno tiene que darle todas las razones y explicaciones por cuál es necesario tomar el medicamento, que no pudiéramos, obviamente que el tratamiento vaginal también tiene bastantes buenos resultados. Hay distintas, como yo le mostré en una diapositiva, distintas opciones de preparaciones vaginales en crema, en cápsula, tabletas, que se utilizan de distintas formas de administración dependiendo de la intensidad del problema que tienen. En este grupo de mujeres, igual como lo mencioné, el láser no se ha probado en mujeres jóvenes, y el problema que tiene el láser, que a veces sí ayuda a tratar el síndrome urogenital, la duración de su efecto no está demostrada, no se sabe con seguridad, con certeza cuánto tiempo dura, 1 año o 2 años. Por eso, sin duda, en este grupo de mujeres lo mejor es el tratamiento sistémico y muchas veces asociado al vaginal si no logramos controlar bien su sintomatología. Bien, no sé, Eva, si habrá llegado alguna otra pregunta por el chat. Aquí tenemos una última pregunta, creo que no la habíamos leído, que dice cuál, bueno, puede ser para el doctor Tati o cualquiera de los otros panelistas, ¿cuál es su opinión respecto del aporte de analítica avanzada e inteligencia artificial como apoyo para la obtención de información bioestadística específica y que es su aporte a la toma de decisiones? ¿Puedo contestar primero? Perfecto. La estadística, la inteligencia artificial solo se hace con megadata, es decir que no hay forma de hacer inteligencia artificial si previamente una base de datos, que es una gran computadora, no carga sobre un punto específico, un tema específico, que podría ser colposcopía, cáncer de ovario, seroso o cualquier otro tema
una enorme cantidad de datos porque hay que educar al algoritmo en la toma de decisiones. Por otro lado, si esa máquina a su vez está educada a tomar las últimas publicaciones, podría ser que tome mejores decisiones que el cerebro humano en un futuro. Clarísimamente porque nosotros los médicos estamos en nuestra consulta y no tenemos el último dato del último dato publicado y la máquina sí podría tenerlo. Por lo tanto, vamos al reemplazo del médico como tal. Pienso que no, porque la medicina tiene que ser humanística y la pandemia nos ha dicho que queremos estar con la gente, ¿sí? Pero la inteligencia artificial sin duda puede tomar decisiones y puede tomar decisiones en lo que a mí concierne, que es la colposcopía, que en el índice CAPA 080-080, que significa el mejor colposcopista contra el mejor software japonés de inteligencia artificial, toma la misma decisión. Pero eso se hace en función de la carga previa de una megadata de imágenes. Bueno, estamos cerrando el módulo, la sesión de ginecología oncológica. Viene un receso ahora para poder reanudar posteriormente a las 2 de la tarde la jornada. Le agradezco de sobremanera a todos los ponentes, al profesor Tati, a Nicanor Barrena, a la Marcela, a Aldo, por la generosidad de haber estado aquí. Espero con el profesor Tati que nos volvamos a encontrar nuevamente, especialmente, y gracias por la generosidad hacia la academia y por supuesto que todo esto es en beneficio de nuestros pacientes. Y muchas gracias a Eva, a todo el comité organizador y a la fundación que tuvo también la gentileza de invitarnos como Sociedad Chilena de Ginecología Oncológica. Muchas gracias.